Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. ¿Qué tal? Aquí estoy con ustedes de nuevo. Es un gusto, un placer. Hoy vamos a continuar con la persecución en la tierra, el capítulo 20 del estudio de Apocalipsis del libro cuarto del doctor Stephen Jones. Y como saben ustedes, pues nos quedan estos dos capítulos que vamos a grabar hoy y otro que haremos mañana ya para cerrar el libro. Con eso queda los 8 tomos del estudio de Apocalipsis, un estudio precioso, maravilloso, que le va a abrir los ojos, donde usted va a ver los acontecimientos que estamos viendo en nuestro tiempo, los acontecimientos de la fundación de Estados Unidos, de la fundación de los Illuminati, de los Rothschild, de Washington, D.C., etcétera, de toda una serie de cosas, de la muerte, de la herida mortal de la bestia con Napoleón, todas esas cosas las va a ver entroncadas porque es un estudio historicista, ¿de acuerdo? Y no, bueno, pues vamos a continuar entonces con el capítulo 20, antes de decirle que hoy es 15 de noviembre y aquí en España ahora son las 4:10 de la tarde. Bien, la persecución en la tierra, capítulo 20. La corte divina siempre ha incluido un fiscal y un abogado defensor. El fiscal es conocido como el diablo, es decir, el acusador. La palabra griega para diablo es diabolos, que viene de día, que es decir, mediante la operación de, quiere decir, y balo o vallo, con dos L's, lanzar repetidamente, como una piedra, ¿no? Como se lanza una piedra repetidamente. Repito, la palabra griega para diablo es diabolos, que viene de día y balo. Día mediante la operación de y balo, lanzar repetidamente como una piedra. Es una imagen de una piedra que se arroja repetidamente para abrir una brecha. En un tribunal de justicia, el diablo es el que está llamado a sacar a relucir todas nuestras faltas y pecados pasados continuamente para abrir una brecha entre nosotros y Dios y paralizarnos con incertidumbre, culpa y miedo. Cuando el acusador fue expulsado de la corte divina, Satanás esencialmente perdió el mandato y la licencia que Dios le había dado como fiscal de los hermanos. Esto fue hecho a través de la sangre de Jesús. En términos legales, cuando la deuda total por el pecado ha sido pagada, la ley cierra los libros del caso porque la ley ya no tiene interés en él. Tal lo da como resuelto. En otras palabras, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como dice Pablo en Romanos 6:15. Esto no nos da licencia para pecar, como dice Romanos 6 del 1 al 2, pero nos libera de la deuda responsabilidad por nuestro pecado. Algunos dicen estar bajo la ley, que lo interpretan como que la ley ha sido quitada, ¿no? Quiere decir que nosotros ya hemos pagado la pena, entonces la ley, dejamos de estar bajo la ley, dejemos de estar bajo sentencia o bajo o incumplimiento de una sentencia, entonces estamos ya bajo la gracia, pero la ley sigue ahí. Si volvemos a delinquir, la ley nos vuelve a juzgar. Ese es el asunto. No es que la ley haya sido quitada, sino que nosotros hemos sido liberados de la sentencia que estaba sobre nosotros. Así fue despedido el diablo como fiscal. Fue por falta de trabajo que hacer. Pablo nos dice en Romanos 8:1,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, los hombres no siempre entienden que su deuda ha sido cancelada. Permanecen esclavizados en sus mentes pensando que Dios todavía tiene en contra de ellos sus pecados pasados. Aunque Dios los ha perdonado, ellos no se perdonan a sí mismos. Aunque Dios los ha perdonado, ellos no se perdonan a sí mismos. Y así continúan pagando la deuda cancelada, como si aún fueran deudores ante la ley. Para los incrédulos esto es comprensible, pero los cristianos a menudo lo ignoran, aunque es uno de los principios fundamentales de la fe cristiana. Esta falta de fe, tanto en los cristianos como en los no cristianos, es la forma en que el diablo puede continuar trabajando en la tierra, mucho después de que su posición como fiscal divino fuera eliminada en el cielo. El hombre de la nueva creación sirve a la ley de Dios. Romanos 8 muestra cómo el problema ha persistido a pesar de la obra de Cristo en la cruz. Los que andan en la carne, los que ponen la mente en las cosas de la carne, permanecen como enemigos de Dios. Romanos 8:7, mientras no anden conforme al Espíritu. Pablo explica la diferencia entre la mente carnal y la mente espiritual en el capítulo anterior, diciéndonos en Romanos 7:25, yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con mi carne sirvo a la ley del pecado. Pablo muestra que podemos identificarnos con el viejo hombre de la carne, recibido de nuestra descendencia natural de Adán, de Israel o de nuestros padres, o podemos identificarnos con el hombre de la nueva creación que fue engendrado espiritualmente. Cada uno tiene una mente propia. El viejo hombre desea violar la ley de Dios, es decir, pecar, porque funciona por la ley del pecado y de la muerte. Pablo se identificó con el hombre nuevo, diciendo en Romanos 7:22, gozosamente concuerdo con la ley de Dios en el hombre interior. Mientras los hombres en la tierra se identifiquen con el hombre viejo dependiendo de la descendencia carnal y la genealogía, caminan en el pecado y la muerte. Así dice Pablo en Romanos 8 del 6 al 9. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muchos han tratado de entender este capítulo sin estar sujetos a la ley de Dios. Hacen a un lado la ley y piensan que son espirituales por hacerlo. Pero de hecho, como Pablo dice claramente, es el hombre espiritual el que está sujeto a la ley, y es el hombre carnal el que es incapaz de sujetarse a la ley, debido a que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Andar en la carne es andar en una mentalidad sin ley pecaminosa que resulta en muerte. Los que tienen una mentalidad sin ley a menudo tratan de evitar que su hombre carnal peque. El intento de sujetar al hombre carnal a la ley de Dios es inútil al final, incluso si pudiéramos disciplinar a ese hombre de por vida. En lugar de reformar al hombre carnal, simplemente se le debe dar muerte. Y nosotros debemos ser engendrados desde lo alto para convertirnos en nuevas criaturas. Los vencedores son los que por la fe son engendrados de la simiente del Evangelio de Cristo y luego nacidos, porque para llegar a vencedor, pues uno tiene no solo que ser engendrado, sino engendrado, gestado, engendrado en la Pascua, gestado en Pentecostés y dado a luz o nacido en tabernáculos. Aunque todavía tienen problemas para mantener al viejo hombre en la tumba, como muestra Pablo en Romanos 7, del 15 al 24, todos podemos identificarnos en la corte divina como
el hombre de la nueva creación que somos. Durante nuestro tiempo de vida, esto sigue siendo un acto legal que nos da una posición legal en la corte divina. Con demasiada frecuencia volvemos a caer en la mentalidad anárquica del viejo hombre, pero al final el viejo hombre morirá permanentemente una vez que seamos transformados en los átomos, en nuestros átomos, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Primera de Corintios 15 del 51 al 52 nos dice eso. Por lo tanto, aunque el acusador ya no tenga motivos para acusarnos, esto no significa que estemos fuera de su alcance en términos prácticos. Multitudes de verdaderos creyentes fueron asesinados por diversas manifestaciones del dragón a lo largo de los siglos, a pesar de la victoria de Cristo en la cruz y en su resurrección, pero la habilidad del dragón para matar el cuerpo de ninguna manera le da la victoria. La única entidad que el dragón puede matar es el viejo hombre de carne y hueso. No, no puede tocar al hombre nuevo. Así que su táctica es hacer que nos identifiquemos de nuevo con el viejo hombre de carne y renunciemos a nuestra identidad con el hombre de la nueva creación. Esto se hace a menudo al intentar obligar a los cristianos a sacrificar al César y a los dioses paganos, un acto de ilegalidad, que significaba la adoración de dioses falsos y sirviendo a meros hombres que pretendían ser dioses. Y servir, más bien, ¿no? Adoración de dioses falsos y servir a menos hombres que pretendían ser dioses. Asimismo, a nivel más personal y cotidiano, todos corremos el peligro de erigir ídolos del corazón que nos llaman a darles una parte de nuestra vida y de nuestro tiempo. Esta es el área de tentación que todos han tenido que enfrentar, ya sea que hayan experimentado persecución por parte de gobiernos religiosos y civiles o no. El desierto provisional. Es en este ínterin que permanecemos en el desierto en algún lugar entre Egipto y la tierra prometida. Es un estado intermedio en el cual la justicia nos es imputada, llamando Dios a lo que no es como si fuera, Romanos 4:17. Bueno, quiero aquí hacer una pequeña salvedad. Quiere decir que aunque no llegamos a tabernáculos, al cumplimiento histórico, por eso dice el doctor Stephen Young, que es un intermedio y que durante todo este intermedio, sin embargo, cuando cruzamos el Jordán, de alguna forma espiritualmente entramos en la tierra prometida a nivel de vida, aunque no tengamos todavía la doble porción ni el cuerpo glorificado que recibiremos pues cuando hayamos sido transformados, ¿de acuerdo? Bien, el acusador, es decir, el dragón ya no puede acusar a los hermanos en la corte celestial, pero al ser arrojado a la tierra tiene una oportunidad de acusar y perseguir a los santos en las cortes terrenales. La mujer va al desierto, que representa un lugar de prueba y ensayo antes de entrar en la tierra prometida. Así que es en este desierto, que es el desierto de Pentecostés, de la era de Pentecostés, de la edad de Pentecostés, es en este desierto que el acusador ahora viene a perseguir a la mujer, es decir, la iglesia. Juan nos dice que a pesar de la larga persecución, el remanente vencerá al acusador, es decir, al dragón. Apocalipsis 12:12 dice: por lo tanto, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Podemos ver esto en dos niveles. En el panorama general, la mujer es el cuerpo colectivo llamado Iglesia. El cuerpo colectivo llamado Iglesia y su persecución y liberación se manifiesta en un nivel histórico al final de la edad, cuando se cumpla la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, a nivel individual, cada persona atraviesa sus propias dificultades durante los pocos años de su vida, ya que opera en dos niveles, a nivel espiritual y a nivel de cuerpo de Cristo. La liberación total, a nivel personal, no se puede lograr hasta que llegue la liberación histórica, por lo que cuando los individuos mueren como lo hizo Pablo, cada uno recibirá su propia recompensa póstumamente. Segunda de Timoteo 4 del 6 al 8.
Jesús le dice a Juan en Apocalipsis 22:12, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Sabemos por Hebreos 11:39 al 40 que los profetas y mártires del pasado no recibieron lo prometido porque esas recompensas se darán a los santos de cada generación al mismo tiempo. Y todos estos, dice Hebreos 11, habiendo obtenido aprobación por medio de su fe, no recibieron lo prometido porque Dios nos había provisto algo mejor para que nosotros no fueran hechos, para que sin nosotros no fueran hechos perfectos. Este principio se ve en el caso de Caleb y Josué, quienes, aunque eran vencedores y tenían la fe para entrar en la tierra prometida, se vieron obligados a esperar al resto de esa iglesia en el desierto. A pesar de su fe, Dios no les permitió recibir la promesa fuera del tiempo señalado cuando todo el cuerpo colectivo entrara en la tierra. Así también es con nosotros como individuos. Por supuesto, aquellos que estén vivos al final de la edad no tendrán que esperar más allá de la tumba para recibir la promesa, porque no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. Los que vivan, los que queden, serán arrebatados con ellos, los resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. Estos también siguen el patrón de Caleb y Josué, a quienes se les prometió que estarían vivos para entrar en la tierra prometida. Números 14:30. ¡Ay de la tierra y del mar! Apocalipsis 12:12 dice, ¡ay de la tierra y del mar! Esta es, de hecho, una introducción al próximo capítulo, donde veremos el surgimiento de dos bestias, una de la tierra y la otra del mar. La tierra y el mar son sometidos al dragón, que es expulsado de la corte divina, y surge así un nuevo poder, que es la manifestación final de los gobiernos bestiales anteriores al reino. El versículo implica que la bestia que sube del mar, Apocalipsis 13:1, y la otra de la tierra, Apocalipsis 13:11, ambas están inspiradas y gobernadas por el dragón. De hecho, como veremos en Apocalipsis 13:2, este dragón le da poder y autoridad a la bestia del mar. Asimismo, en Apocalipsis 13:11, la bestia de la tierra hablaba como dragón. Entonces, en el panorama general, estas dos bestias surgen como resultado de que el dragón fue arrojado a la tierra cuando Cristo ascendió al trono en el cielo. Su poder proviene de la falta de fe de los hombres para creer que Jesucristo pagó la pena por su propio pecado y por el pecado del mundo entero. Como veremos, la bestia del mar es una bestia religiosa, la Iglesia romana, es decir, la Santa Sede. La bestia de la tierra es una bestia bancaria que surgió en el momento en que la bestia del mar recibió una herida mortal que fue sanada en 1798 a 1804. La Santa Sede, lo de Santa Sede entre comillas, mantuvo a las personas esclavizadas al pecado, sin decirles que su deuda fue sanada. Encontraron que la culpa cristiana era útil porque entonces la Iglesia podía continuar recaudando penitencia de la gente y pagando la liberación de sus familiares del purgatorio. Bien, recaudando penitencia de la gente y cobrando por la liberación de sus familiares del purgatorio. Creo que está mejor así. En otras palabras, la Iglesia fracasó en enseñar la verdad acerca de la gracia porque redefinieron la gracia como la ayuda de Dios para evitar que el hombre viejo pecara. Por lo tanto, la gracia se necesitaba continuamente porque el viejo hombre de carne nunca puede ser perfeccionado. Pero de hecho, la gracia bíblica es un estado en el que se cumple la ley y no se requiere más pago por deudas pasadas. Algún día la verdad será conocida por todos y el dragón será completamente vencido aquí en la tierra como lo es en el cielo. Bien, nos vamos hasta el capítulo 21, que se titula En el desierto y que es muy interesante para que entendamos que el desierto no es como nos lo habían pintado, un lugar yermo, árido como tipo Sahara, sino que es un páramo, es el yermo y la soledad, pero donde hay pastos, ¿no? Donde hay soledad, pero al mismo tiempo hay pastos, donde la Iglesia y nosotros individualmente somos llevados para ser alimentados en la revelación y para ser tentados, transformados, pero
para comer de la palabra y fortalecernos. Apocalipsis 12 del 13 al 14 dice: y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y las dos alas de la gran águila fueron dadas a la mujer para que pudiera volar al desierto a su lugar, donde fue alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya mencioné anteriormente que los 3,5 tiempos en el desierto difieren de los 40 años de permanencia en el desierto de Israel bajo Moisés. Pero los 3,5 tiempos no datan desde el día de Pentecostés en Hechos 2, sino desde el decreto de Justiniano. El patrón básico de la Iglesia es bastante similar al de la Iglesia en el desierto bajo Moisés. La experiencia de 40 años en el desierto de Israel se basó en el principio de un año por un día, Números 14:34. El último patrón es un ciclo de jubileo por cada año. 40 jubileos son 1960 años, que datan del 33 al 1993 después de Cristo, en que terminó la edad de la Iglesia bajo Pentecostés y comenzó la transición a la edad de tabernáculos en la que nos encontramos. Estamos en la transición desde el año 1993. Pero Apocalipsis 12:14 nos dice que la peregrinación de la mujer en el desierto fue por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, usando la terminología de Daniel en Daniel 7:25. Esto es 3,5 tiempos, o la mitad de los 7 tiempos del juicio divino especificados en Levítico 26, versículos 18, 21 y 24, etcétera, por su negativa a ser obedientes a la ley de Dios en el cumplimiento de su voto o pacto. Vemos aquí que no son 7 años, sino 7 tiempos, la mitad de 7 tiempos, que como hemos visto ahí, de 1960 años, ¿no? Bueno, no sé si era exactamente eso o contando desde, como dice, desde el decreto de Justiniano, pero no es un periodo de 7 años, como dicen que es una tribulación, que 3,5 y después otros 3,5, sino que es la mitad de ese periodo largo de tiempo. ¿Por qué hay una diferencia? Dice, en primer lugar, el juicio original. Decíamos, en primer lugar, el juicio original de 40 años para Israel bajo Moisés fue una extensión de la ley que se encuentra en Deuteronomio 25:3, donde la pena máxima por faltas era de 40 latigazos. El juicio de Dios siempre es limitado y es proporcional al delito. El juicio de los 7 tiempos fue por un pecado mayor, en este caso, la negativa persistente de Israel a ser obediente. Deberíamos ver los 40 años de Israel en el desierto como un tiempo en el que Dios le dio a Israel 40 latigazos. Lo mismo es cierto con la Iglesia en la edad pentecostal, donde deberían pagar por 40 jubileos, que son 1960 años. Ahí lo tenemos. Este periodo de tiempo coincidió en gran parte con los 1260 años y ambos formaron parte de los 7 tiempos del cautiverio. Todos estos ciclos son válidos e importantes para comprender el cuadro completo. O sea que aquí concuerdan 2 ciclos, uno que va desde el Justiniano, que son 1260 años, que va dentro de ese otro ciclo mayor de 1968 años, que es la edad de Pentecostés. Todos estos ciclos son válidos e importantes para comprender el cuadro completo. Proyecto de construcción del templo de Dios. Los 7 tiempos, es decir, 7 por 360 años, no son divisibles por 40, sino por 210, que es el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 37, el número 210 se basa en el número 21, que es el número de angustia. Jacob experimentó 2 de esos momentos de angustia. El primero fue cuando trabajó para Labán, quien lo oprimió durante la mayor parte de sus 20 años. El año 21 de Jacob, cuando regresó a Canaán, fue un año sabático, por lo que se cuenta como parte de ese ciclo, como cualquier año de vacaciones o fiesta. El segundo ciclo de 21 años fue cuando fue separado de José, el titular de la primogenitura, al que él amaba más que a los demás, porque lo había tenido de anciano ya. Sin embargo, 210 también es un factor en la dedicación del altar,
decir, por extensión del tabernáculo mismo. En Números 7, del 13 al 14, nos lo dice, ¿no? Ahí encontramos que cada una de las 12 tribus contribuyó con un plato de plata que pesaba 130 siclos, un jarro de plata que pesaba 70 siclos y una cuchara de oro que pesaba 10 siclos. El peso de cada ofrenda tribal era de 210 siclos. El total de esas 12 ofrendas pesó 2.520 siclos, que es 7 veces. Es el tiempo, digamos, de disciplina de sentencia, ¿no? 7 veces a los que el Señor los sentenció por desobediencia. Vemos por esto que los 7 tiempos del juicio divino sobre Israel tenían un lado positivo. Dios usó el tiempo de manera legal para infligir juicio, pero también lo usó para reconstruir, porque en el nivel profético fue una larga ceremonia de dedicación o consagración. Al ver el lado positivo de este ciclo de 2520 años, podemos ver el juicio de Israel bajo una luz positiva, porque Dios está construyendo un templo incluso mientras inflige juicio o angustia. Aun cuando nosotros paremos que estamos pasando la larga noche, la noche oscura del alma, y estamos en tribulación y en prueba tras prueba, aún hay, aunque nos parece mentiras, cuando Dios sigue en todo momento construyendo nuestro templo. Israel comenzó a ser deportada por los asirios en el 745 a.C. y 2520 años después fue el año 1776 después de Cristo, que fue el año del establecimiento o fundación de los Estados Unidos, cuando comenzaron a ser reunidos en el Nuevo Mundo con el lema E pluribus unum, que quiere decir en latín de muchos uno. La capital de Israel, Samaria, fue destruida en el año 721 a.C. y 2520 años después se construyó la capital de los Estados Unidos en Washington, D.C. ¿Coincidencias? Sí, coincidencias divinas, porque el Señor sigue unos ciclos y Él respeta esos ciclos. Nada ocurre por casualidad. Y el nuevo gobierno se mudó a ese lugar desde Filadelfia. Esto tuvo lugar en el 1800 después de Cristo durante la transición de la bestia del mar a la bestia de la tierra en Apocalipsis 13, como veremos más adelante. Esto también sucedió en los primeros años de la edad de la Iglesia de Filadelfia, que es del 1776 a 1914, la edad de la Iglesia Filadelfia, las que se habla en Apocalipsis, de las 7 iglesias. El establecimiento de los Estados Unidos en 1776, que por cierto también fue la creación de los Illuminati de Baviera, y la construcción de la capital de la nueva nación en el 1800, fueron puntos finales de los 2520 años que datan desde el cautiverio de Israel y la caída de Samaria. Un ciclo de 2520 años que se lo toma uno desde una fecha, nos lleva a esta fecha, y desde esta otra fecha nos lleva a esta fecha. O sea, la fundación de Estados Unidos y luego en Washington, D.C., de la capital. El mismo ciclo se aplica también al cautiverio de Judá y Jerusalén. Israel fue llevada a Siria para nunca más regresar. Judá fue llevada a Babilonia por solo 70 años, como dice Jeremías 25:11. El cautiverio de Israel se fijó en 7 por 360 años. El cautiverio de Judá se fijó en 7 por 10 años. Ambos cautiverios fueron así de 7 tiempos, pero el tiempo fue diferente en cada caso. Pero el tiempo, es decir, la duración, del tiempo, no, yo creo que estaba mejor como está. Vamos a dejarlo. El tiempo, se entiende que es la duración. El tiempo fue diferente en cada caso. El cautiverio de Judá se produjo después de la caída de Asiria, cuando Babilonia se estableció como imperio en el 607 a.C. y luego tomó Jerusalén en el 604 a.C. Estas fechas fueron puntos de partida para otros ciclos de 2520 años que terminaron
en 1914 a 1917, al final de la edad de la Iglesia de Filadelfia y el comienzo de la edad de la Odisea. Entonces, el tiempo de Filadelfia fue esencialmente el intervalo entre los puntos finales de Israel y Judá. Se aplicaba un ciclo para Israel y otro ciclo para Judá. Entonces, ese es el intervalo entre que finaliza el ciclo de Judá y comienza y finaliza el ciclo de Israel, o al revés, el ciclo de Israel y después el ciclo de Judá, pues hay una diferencia de años que corresponde con la edad bíblica de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia, llamada así por la ciudad bíblica, fue una ciudad clave en la historia profética de los Estados Unidos. Perdón, me comí aquí una parte del párrafo y dice, esta es también la razón, la de los ciclos que estábamos comentando, es la razón por la cual creo, dice el doctor Stephen Jones, la ciudad de Filadelfia, llamada así por la ciudad bíblica, fue una ciudad clave en la historia profética de los Estados Unidos, que como sabrán la mayoría de ustedes, Filadelfia quiere decir amor fraternal. También he mostrado en muchos otros lugares que los puntos finales de 1914 y 1917 se extendieron por un siglo por motivos legales, porque la tercera bestia, la bestia griega bajo Antíoco Epífanes, había sido privada de un siglo completo en el gobierno de Judá y Jerusalén desde el 163 al 63 a.C., como saben, por la rebelión de los macabeos, esos 100 años que les correspondían al imperio griego gobernar, pues le fueron arrebatados y por lo tanto se tuvieron que añadir ahora al final, que ha sido los 100 últimos años, de lo que llama la Biblia Misterio Babilonia, que ha sido el cautiverio del mundo entero, a la Reserva Federal, a la bestia bancaria, ¿no? Ya que Dios había contratado a estas bestias para juzgar y azotar a Judá 7 tiempos, ese tiempo tuvo que ser agregado a 1914 y 1917 para cumplir el contrato legal. Eso, sumando esos 100 años, nos lleva a 2014 y 2017, cuando el contrato expiró por completo, en 2017. Y ahora estamos en los 7 años de plazo hasta el 2024, que son cuando esto ya definitivamente el Señor les da para arrepentirse y abandonar el poder, y como no lo han hecho voluntariamente, pues serán arrojados por la fuerza y serán despojados de todo lo que han mal habido, ¿no? Bien, los 1260 años. Daniel 7:25 nos dice que el tiempo del cuerno pequeño es la extensión de la bestia de hierro de Roma y que su tiempo de dominio es un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, a este cuerno pequeño se le da la mitad final de los 7 tiempos completos, para que la mitad de los 7 tiempos les es asignado pues a Babilonia, a Medo-Persia, después a Grecia y después a Roma, pero a la extensión de Roma, que es el cuerno pequeño, se le da la suma de los 4, es decir, la otra mitad. O sea, un tiempo muy largo, ¿no? Desde los tiempos que opera el Vaticano, pues imagínense hasta nuestros días, que lo sigue haciendo. Esta es una enorme cantidad de tiempo porque la otra mitad tuvo que ser dividida entre cada una de las otras bestias, como hemos dicho. La declaración de Juan, esto va subrayado y en negrita, en Apocalipsis 12:14, de que la mujer fue enviada al desierto por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, vincula su experiencia en el desierto, donde es perseguida, con el tiempo del cuerno pequeño que la persigue. A lo largo de muchas generaciones pasadas, los cristianos han sido parte de la mujer en el desierto, lo entiendan o no, lo entendieran o no, han orado por liberación durante tiempos difíciles sin una comprensión clara de las razones del juicio divino. De hecho, la mayoría ha atribuido sus problemas a la obra del dragón, más que a los juicios de Dios. Para entender la causa de estos problemas, uno debe volver a las Escrituras y ver cómo los pecados de nuestros padres trajeron juicio sobre sus hijos durante muchas generaciones. Las Escrituras revelan la solución del problema, que es el arrepentimiento y la obediencia. Cuando al final nos arrepentimos y obedecemos, pues entonces
son abiertos nuestros ojos y podemos salir de ese yugo de tribulación. Mejor aún, la Escritura da la esperanza de que todos los juicios divinos lleguen a su fin, porque el juicio es directamente proporcional al crimen, al pecado. El valor de entender la profecía es que da respuestas al tiempo asignado a todo juicio divino. Solo necesitamos obtener una comprensión de las leyes del tiempo para saber dónde encajamos en el panorama general y cuándo deben terminar estos juicios. Redimiendo el tiempo del desierto. Cuando Apocalipsis 12:6 habla del desierto, Juan usa la palabra griega eramos, que significa un lugar solitario, desolado, desierto, deshabitado, la soledad, silencio, soledad y sosiego, las tres S de las que yo suelo hablar tanto. Como de costumbre, aunque Juan usa el griego para expresar su revelación, está pensando con la mentalidad hebrea, por lo que debemos volver a la palabra hebrea para desierto, que es mikbar. Queremos entender lo que significa, tenemos que ver la mentalidad hebrea que está reflejando esa palabra griega. La palabra hebrea describe un lugar no tan desolado como la palabra griega, porque incluye pastos y no incluye un desierto árido. Así que el desierto al que huye la mujer, la iglesia, durante todo ese periodo, no es un escenario como el del Sáhara, con dunas de arena estériles de que forma el viento al soplar. Es un pasto donde ella puede ser alimentada o nutrida, como nos dice Apocalipsis 12:14. La principal superposición entre el concepto hebreo y griego es que es un lugar donde ella puede estar sola mientras crece y gana fuerza. A la cruz tenemos que ir solos, ¿verdad? Y ahí cuando aceptamos ese trato y caminamos por la senda de la cruz, nos vamos a ver pues lo que significa eso, la senda de la cruz. Nos sentimos solos, Dios puede hacer que nos sintamos solos en medio de una gran ciudad, con sus barrotes de oro, pero Él lo hace. No sé cómo se las arregla, pero Él lo hace. Por lo menos conmigo así lo hizo y con muchos que en el mundo han sido. La palabra hebrea mikbar se usa en 1 Samuel 23:14, por ejemplo, donde dice: se quedó David en el desierto, mikbar en las fortalezas, y permaneció en la región montañosa en el desierto, mikbar de Zib. Y Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. En la traducción griega, que es la Septuaginta, le llaman la de los 70, Midbar se traduce como Eramos, lo que demuestra que Eramos es la forma griega de expresar el concepto hebreo de Mikbar. ¿Por qué esto es tan importante? Mikbar es un sustantivo que se deriva de la raíz de la palabra dabar, la forma verbal. Según los expositores hebreos, la palabra dabar significa hablar, pero implica una conducción por la palabra, es decir, somos conducidos por la palabra hacia un territorio nuevo e inexplorado. Sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostré, y de que fue sin saber a dónde iba. Y así el Señor nos llega un momento en que nos saca de nuestra tierra, nuestra parentela, para llevarnos a un territorio nuevo, inexplorado. Así, eso sobre todo suele pasar cuando el Señor nos lleva, pues eso, para luego hacernos cruzar el Jordán al final de todo ese periodo. Así leemos en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado, la palabra es anago en griego, que quiere decir zarpar, lanzar, empujar, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y así nosotros somos llevados al desierto para ser tentados por el diablo. Y algunos nos decían, no, tienes que reprender, tienes que tal, y luchando. No, si el Señor nos manda allí para que el diablo nos zurre y nos dé. Así que muchas veces es en vano tratar de todo eso, ¿no? Hacemos lo que podemos, pero lo que aprendemos al final es que no es con ejército ni con fuerza, y que lo que tenemos que hacer es rendirnos y morir a la carne. Y entonces ahí es cuando el enemigo pierde la base de operación legal para poder atribularnos, y entonces recuperamos la libertad. El desierto mismo es el lugar donde uno es impulsado por la palabra y por el Espíritu para recibir alimento de la palabra o revelación de Dios. Y solo ahí es donde tenemos la revelación, de verdaderamente conocemos a Cristo y la palabra.
David experimentó esto mientras estaba siendo perseguido por Saúl. La mujer también es perseguida por la iglesia de Saúl y huye al desierto no solo para protección, sino para recibir una revelación divina de la verdad. Esto va también subrayado y en negrita, por lo tanto, el desierto, escuchen esto, el desierto no es un tiempo perdido, ni es un mero calabozo o jaula donde nada se logra. El desierto es un lugar de crecimiento espiritual y experiencia en aprender a escuchar su voz para recibir la revelación de la palabra. La mujer en Apocalipsis 12 es perseguida por el dragón en las señales celestiales, pero en la tierra la realidad práctica es que la Iglesia romana persiguió a aquellos que reclamaban a Sara como su madre espiritual. Este es un paralelo directo a Saúl persiguiendo a David, porque Saúl fue coronado en Pentecostés y es un tipo de la Iglesia corrupta en rebelión contra Dios. Antes de avanzar, permítame que les lea de nuevo esas dos frases que hemos subrayado antes, aparte de ponerlas en negrita. El desierto mismo es el lugar donde uno es impulsado por la palabra y por el Espíritu para recibir alimento de la palabra o revelación de Dios. Y después, por lo tanto, el desierto no es un tiempo perdido, ni es un mero calabozo o jaula donde nada se logra, aunque nos parezca que nada está pasando, ¿verdad? El desierto es un lugar de crecimiento espiritual y experiencia en aprender a escuchar su voz para recibir la revelación de la palabra. Bien, continuamos. No obstante, Dios usa este tiempo en el desierto para traer la revelación de la palabra mientras construye su nuevo templo, y este principio se aplica a cada persona que alguna vez ha sido conducida al desierto para recibir capacitación adicional. Este fue también el tema de mi libro El propósito del desierto, que ya saben que lo pueden encontrar en el blog Tabernáculo y que es un libro muy bonito, El propósito del desierto, porque nos enseña por qué somos llevados a esa senda de la cruz, por qué somos empujados por el desierto, por el Espíritu al desierto para ser tentados, probados, entrenados. Es para que la ley se grabe en nuestros corazones y aprendamos la obediencia. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar hoy. Nos queda el último capítulo, que es el capítulo 22, que lo vamos a ver mañana, Dios mediante, si es que lo grabamos, y si no, pues sería el viernes. En caso de que lo hagamos mañana, pues el viernes comenzaríamos, retomaríamos el estudio de la lucha por el derecho de nacimiento o primogenitura, y vamos a sustituir este de Apocalipsis y iremos haciendo otra vez 3 de la lucha por el derecho de nacimiento y meteremos 1 o 2 para luego retomar otra vez el estudio del derecho de nacimiento de estos últimos posts que ha puesto el doctor Stephen Jones, como estos 3 capítulos del profeta Atías, que son directamente dedicados al juicio a Edom, y otros que ha puesto anteriormente que están muy enfocados, unos FFI, de Fundación para la Intercesión, que están muy enfocados en todo este tema del sionismo y de la actualidad que estamos viviendo entre esa guerra entre Israel y Hamás, que bueno, donde pues Israel está masacrando una vez más, haciendo ostentación de su espíritu violento, del espíritu violento de Edom que está incluido en esa judería. Espíritu terrorista. Bien, mis queridos amigos, ha sido un gozo, un placer de nuevo estar con ustedes. Gracias por acompañarme. Les emplazo como siempre al próximo día encomendándoles al Señor y no dejen de venir para que estén conmigo, para que me ayuden, porque si yo me siento arropado, apoyado por ustedes, pues las cosas fluyen mucho mejor. Y nada, pues hasta entonces pásenlo bien.